Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Amber Khan y soy investigadora de desastres en la Universidad de Washington en Seattle, en Estados Unidos. Y les agradezco mucho por estar aquí presentes para este webinar que se llama Nuestra Tierra, Nuestra Supervivencia, Comunidades Movilizadas contra el Acaparamiento de Tierras y la Desposesión, organizado por el Centro Nacional de Fideicomisos de Tierras Comunitarios. Y este webinario aparece en un momento fundamental porque hay comunidades en todo el mundo enfrentando desastres, militarización, extracción o extractivismo a través de la promesa de la inteligencia artificial, el capitalismo verde y el acaparamiento de tierras. Este momento nos exige pensar de manera creativa y escuchar los casos de éxito del movimiento por justicia de la tierra y escuchar también a defensores y miembros de comunidades de todo el mundo que se están resistiendo al status quo. Hoy tenemos interpretación al español y también traducción a más de 60 idiomas a través de una aplicación de Zoom que se llama Wordly. Si tienen alguna pregunta durante el panel, pueden utilizar la función de preguntas y respuestas. Tenemos a unos oradores excelentes desde Canadá, Bélgica, Barbuda y Puerto Rico. Leilani Farhad va a comenzar el webinar en el día de hoy. Ella es directora global de The Shift, un movimiento internacional para garantizar el derecho a la vivienda. Ella trabajó como reportera especial de las Naciones Unidas desde 2014 hasta 2020. Es abogada y defensora global de la vivienda como derecho humano, enfrentando la financialización de las viviendas y las tierras. Leilani, te doy la palabra para que hagas las presentaciones. Muchas gracias, Amber. Gracias por la invitación a participar de esto, que creo que es uno de los debates más importantes que tenemos que librar en este momento. Voy a tomarme unos minutitos para contarles de qué se va a tratar el webinario del día de hoy en términos muy generales. Vamos a hablar sobre cuál es la situación actual global en términos de la Tierra. Tal vez no se sorprendan de la idea de un imperio, que es la que quiero presentar al principio. Creo que la era de los imperios nunca terminó. Yo vivo en Canadá, un país colonial que se construyó sobre la base del robo de tierras y el despojo de las tierras de los pueblos indígenas y su desplazamiento de sus hogares y sus tierras. Y eso se mantiene y se sostiene hasta el día de hoy. Creo que actualmente somos testigos de un momento colonial encarnizado, sin límites, como hace mucho tiempo no veíamos. Es impactante ver cómo se lleva adelante este colonialismo y les voy a contar algunos ejemplos en distintas partes del mundo. Podemos ver el ejemplo de Palestina y la Franja de Gaza como primer ejemplo y el más importante actualmente. Sin entrar en la historia de la colonización por parte de Israel, con apoyo de los Estados Unidos y otros superpoderes occidentales de los territorios palestinos. Si pensamos en Gaza a partir del 7 de octubre de 2023, vemos que Israel actualmente está controlando el 64% de las tierras de Palestina y para ello utilizan una serie de mecanismos diferentes. Si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo de Groenlandia y la amenaza que impuso Estados Unidos de toma de Groenlandia, vemos una vez más un acaparamiento colonial. Si vemos el ejemplo de Venezuela e Irán, una vez más lo mismo. Acaparamiento imperialista de las tierras en ambos lugares es lo que estamos viendo a través de ataques agresivos. La pregunta es, ¿por qué se está llevando adelante todo esto? Y lo que vemos es que en cada uno de estos lugares, Gaza, Groenlandia, Venezuela, Irán,
lo que se ofrece a los imperios colonialistas son los recursos naturales. En la costa de Gaza hay gas natural, Groenlandia tiene minerales especiales, Venezuela e Irán, por supuesto, tienen grandes reservas de petróleo, son países productores de petróleo. Y además de eso, muchos de estos lugares tienen posiciones geográficas estratégicas, ya que tienen puertos que permiten rutas comerciales. De manera que el imperio lo que busca son ambas cosas, tanto los recursos, la tierra, como la posición geográfica estratégica para poder controlar las cadenas de suministro. Es un escenario que asusta. Si miramos dónde se encuentran geográficamente estos puntos en el mundo, podemos entender de qué se trata y por supuesto que mencioné algunos de los lugares que están actualmente tomados. Lo que me llama la atención en mi trabajo, lo que me interesa, lo que me motiva, es preguntarme quién está detrás de todo esto. Muchas veces señalamos a gobiernos y eso está bien. Estados Unidos, Reino Unido, muchas partes de Europa occidental e Israel y ese ecosistema de naciones. Eso es interesante, pero esto va más allá de estos países y estos gobiernos, como todos sabemos. Entonces tenemos a gobiernos que hemos identificado, también tenemos a inversores, empresas financieras, bancos y capital inmobiliario. Todos estos actores funcionan de manera coordinada, generando un sistema. Y lo que yo digo es que estos actores no se pueden separar los unos de los otros, no se pueden diferenciar. Si miramos, por ejemplo, la Peace Board, la Junta de la Paz que conformó Donald Trump para supervisar el futuro de Gaza, me da asco decirlo, es obsceno. Si vemos quién está en esa Junta de la Paz, busquen, googleen los nombres de algunas de las personas que figuran allí. Muchas de esas tienen lazos con eh, movimientos inmobiliarios y muchos de esos actores fueron responsables de acaparar tierras, de desplazar a personas de sus tierras y del empobrecimiento de comunidades. Todo este ecosistema funciona en conjunto y el modus operandi que tiene es determinar quién importa y quién no. Y las personas negras y marrones de todo el mundo, las personas del sur global, son las personas que no les importan, en especial cuando se las percibe como obstáculos para tener acceso a esas tierras y a esos recursos. Personas que históricamente han vivido en esas tierras, en especial pueblos indígenas que tienen lazos con esas tierras, se ven como obstáculos para el imperio. Eso es lo mismo que la era colonial. Cuando a esas personas se las percibe de esa manera, se las estereotipa, se las discrimina, se las denigra, se las trata como inferiores y se las trata como desechables, como descartables, y se genera una cultura en torno de eso, para que esas personas parezcan una otra edad, parezca que no pertenecen al mundo. Se invierte la verdad de esta manera para poder deshacerse de esas personas sin que el público se queje y poder acaparar esas tierras para poder extraer los recursos que allí existen. El mundo está en este estado terrible porque esto está ocurriendo y porque esto está ocurriendo con impunidad. Yo antes trabajé para Naciones Unidas, pero yo soy abogada de derechos humanos, esa es mi formación. Hace mucho tiempo que trabajo en el derecho internacional de derechos humanos como un mecanismo de rendición de cuentas, como una respuesta a las industrias extractivistas, como una respuesta al imperialismo, como una forma de denunciar las violaciones de los derechos humanos. Y tengo que admitir que el sistema que yo misma integré, el sistema en el que yo creía, el sistema de derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a no ser desplazados de nuestros hogares, de nuestras tierras, el derecho de
no ser víctimas de las limpiezas étnicas, los derechos de los pueblos indígenas, al consentimiento informado antes de que se tomen decisiones sobre sus tierras. Yo solía creer en todos esos derechos, pero la realidad es que el sistema no funciona, lamentablemente. El sistema no obliga a nadie a rendir cuentas, a nadie de ese gran ecosistema. No obliga a rendir cuentas ni a los gobiernos, ni a los bancos, ni al sector privado, ni a los inversores. Y no los obliga a respetar los derechos humanos. De manera que me queda perfectamente claro, y esto lo voy a decir siempre, que todo depende de nosotros, los pueblos. El cambio siempre ocurre de abajo hacia arriba, los movimientos populares, los reclamos por los derechos populares. Esto yo lo he visto muchas veces. Por ejemplo, en Puerto Rico ocurrió, más tarde nos va a contar Mario el caso de Puerto Rico. Depende todo de nosotros. Con esto no quiero decir que deberíamos abandonar la idea de los derechos humanos, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de sostenerlos, de demostrar lo que significan los derechos humanos, de insistir sobre la idea de los derechos humanos como parte de nuestros movimientos y desde abajo hacia arriba, desde los movimientos, desde las raíces. Y tenemos que empezar a conectar a nuestros movimientos. Por eso son tan importantes los fideicomisos comunitarios de tierras, porque están generando un movimiento global de comunidades. Tenemos que empezar a conectar más nuestros movimientos entre sí para poder ejercer presión contra el imperialismo. Y lo último que voy a decirles, con los 30 segundos que me quedan, es lo siguiente. Creo que debería quedar claro por qué los fideicomisos comunitarios de tierras, las cooperativas y las demás formas alternativas de organizar la propiedad y el uso de la tierra son tan poderosos, porque son disruptivos, son alternativas disruptivas del sistema capitalista extractivista en el que nos encontramos. Yo hablo de capitalismo neofinanciero. Y bueno, algunas personas lo llaman postcapitalismo. Estos tipos de movimientos rompen con ese marco que se nos impuso desde el nuevo capitalismo, que nos quita la capacidad de participar en las democracias. Si bien es difícil imaginar a los fideicomisos comunitarios y a las cooperativas a gran escala, estos son movimientos disruptivos y si podemos conectarlos entre sí, creo que realmente vamos a poder plantarnos ante el imperialismo. Muchísimas gracias y con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias, Leilani. Muchísimas gracias por ese comentario sobre este momento distópico que nos toca vivir, si se me permite la palabra, y por tu llamado a la acción. Hablaste de conexión, hablaste de destacar los derechos humanos en los movimientos cooperativos, pero esto en realidad tiene que ver con la justicia de las tierras. Ahora voy a presentar a la doctora Line Alhood. Ella es investigadora y profesora en Bélgica, en Bruselas. Se enfoca en tierras y resistencia comunitaria ante el desplazamiento, examinando cómo funcionan los sistemas colectivos y comunales de tierras en un contexto marcado por el desastre, la especulación y el extractivismo. Les cuento que Lina escribió un artículo que fue uno de los primeros que yo leí cuando me interesé en estos movimientos. Así que ella para mí ha sido una inspiración académica, además de una colega. Line, adelante. Muchísimas gracias, Amber, por tu hermosa presentación y gracias a Leilani por todos tus comentarios. Me siento completamente identificada y motivada, me siento enojada y con esperanzas, ¿no? Al mismo tiempo, esa conexión entre los fideicomisos comunitarios de tierras es lo que necesitamos.
Voy a intentar compartirles mi pantalla para que vean mis diapositivas. A ver si lo logro. A ver, ¿lo ven bien? Bien, excelente. Muchísimas gracias a todos y todas por sumarse en el día de hoy. Es un honor para mí estar aquí rodeada de estas personas tan inspiradoras. Hoy voy a hablar brevemente sobre un libro que publicamos hace poco en la imprenta Terra Nostra. Nuestra tierra, nuestra supervivencia. Es el resultado de una investigación que yo hice durante los últimos 10 años. Este libro se enfoca en las comunidades que están aquí, la comunidad de Caño Martín Peña y de Barbuda, de Puerto Rico y Barbuda. Y ellos están haciendo exactamente lo que dijo Leilani. Ellos están luchando contra el acaparamiento de tierras. Están pensando en nuevas formas de resistirse al acaparamiento de tierras, en especial el acaparamiento que vemos después de desastres climáticos. Desde hace siglos, y esto también es algo que dijo Leilani, las comunidades han formado parte de luchas para defender sus tierras de muchos actores que han querido robárselas. Esto no es algo del pasado. Por supuesto que el acaparamiento de tierras ocurre actualmente en todo el mundo, en cada rincón del planeta, y está afectando a 227 millones de hectáreas y probablemente más. Y el acaparamiento de tierras viene por parte de los gobiernos, pero también por parte de las corporaciones multinacionales, los inversores extranjeros que compran parcelas de tierra enormes para expandir los mercados inmobiliarios y perjudicar a comunidades que ya están marginalizadas. Y esto ocurre a gran escala. Por eso podemos hablar de una carrera global por la tierra. Y esto ocurre muchas veces después de desastres climáticos, porque en esos momentos las comunidades están lidiando con los resultados de los desastres, recuperándose de los desastres. Los procesos de recuperación muchas veces se utilizan, se manipulan para facilitar este tipo de capitalismo del desastre, que es algo que mencionamos en el libro. Pero las comunidades están luchando y este libro se enfoca en dos comunidades que están luchando. Las dos están en el Caribe y han movilizado su sistema de tenencia colectiva de tierras para evitar el robo de tierras. El Fideicomiso Comunitario de Caño Martín Peña, representado aquí por Mario Núñez Mercado de Puerto Rico, y la isla de Barbuda, representada aquí por Jackie Frank. Aquí tenemos un mapa que muestra dónde se encuentran las islas para aquellos que no las conozcan. Pero primero vamos a retrotraernos un poco, porque muchas veces damos por sentado que la tierra es algo que se puede comprar y vender, que es algo sobre lo cual podemos tener propiedad. Esta idea de la propiedad privada sobre la tierra se convirtió en parte del funcionamiento normal del mundo o normalizado, porque cuando lo miramos, más del 50%, es decir, más de la mitad de la superficie de la tierra, no es de propiedad privada. La propiedad privada es la forma dominante de organización de la tierra, pero no es universal. Más de la mitad de la tierra del mundo es de propiedad colectiva y es de propiedad de 2.500 millones de personas. Son personas que protegen la biodiversidad y ayudan al planeta, evitando que aumente aún más la temperatura global. Pero solo el 10% de esta tierra se reconoce oficialmente y eso deja a un tercio de la población del mundo en una situación vulnerable a la desposesión y al acaparamiento de las tierras. Vamos a retrotraernos todavía más ahora. Leilani ya habló de esto. Hay muchos académicos que hablan del cambio climático como una manifestación contemporánea de algo que comenzó o se aceleró hace unos 500 años con la colonización. Y esta es la destrucción de la tierra, la destrucción de la naturaleza en beneficio de un grupo de personas muy pequeño que se beneficiaron en términos económicos. Malcolm Ferdinand, un académico de Martinica, habló de la habitación colonial, un grupo de beneficiarios que se beneficia de la destrucción de la tierra y que hoy sigue tan activo como siempre. Y esto lo vemos en todo el mundo, en cada rincón del planeta, como dijo Leilani, y también, por supuesto, en Barbuda y Puerto Rico.
Y por eso es que llevé adelante esta investigación desde el punto de vista teórico de la descolonización. En la descolonización se analiza la colonización en las prácticas contemporáneas, como por ejemplo la propiedad privada. Y también realicé una investigación desde un punto de vista feminista, porque vemos que el colonialismo, la colonización, generó un cambio en el cual se quitó del centro a la mujer, ¿no? Se hablaba de madre tierra antes, de la tierra como reproducción de algo necesario para la vida, la tierra como supervivencia, el título de mi libro, y se la pasó a pensar como algo mucho más mecanicista, la tierra como propiedad, la tierra como fuente de recursos, como algo para producir valor y generar dinero. Las comunidades con las cuales yo trabajé tienen una noción diferente de la importancia de la tierra y vemos comunidades que están luchando para defender estas ideas no mecanicistas de la tierra. Yo mi investigación la realicé a partir de una investigación acción participativa insurgente que se basa en la investigación insurgente, un paper o un artículo de Adam Gaudry. Los investigadores insurgentes son aquellos que buscan alternativas al status quo colonial opresor. No ocultamos este objetivo, que es la liberación de ese status quo. Y a través de mi investigación, mi responsabilidad principal no era hacia la academia, sino hacia las comunidades con las cuales trabajaba. Yo rendía cuentas principalmente ante esas comunidades. Nada para nosotros sin nosotros, como dice ahí en la remera de una de nuestras participantes de Sudáfrica. Ahí ven una imagen de un taller que hicimos en Puerto Rico y que fue parte de mi investigación Acción. Y ahora vamos a presentar a las dos comunidades. Pero bueno, Jackie y Mario después les van a contar más sobre cada uno de los casos. Primero, el fideicomiso comunitario Caño Martín Peña. Este fideicomiso en Caño Martín Peña en Puerto Rico fue resultado de miles de residentes que vivían en lo que se llamaba asentamientos informales alrededor del Caño Martín Peña en el centro de San Juan, capital de Puerto Rico. Estos asentamientos se habían construido sin títulos de propiedad legales cuando las personas llegaron en la década de 1930-1940. Hoy hay 22.000 o 24.000 personas que siguen viviendo en esta zona. Es una zona que está urbanizada, hay pavimento, hay electricidad, pero en la zona no hay un sistema de cañerías. Esto significa que el agua de desechos eh, ingresa al cañón y esto ha contaminado la vía fluvial a tal punto que ahora está inundando grandes partes de las calles porque está tapada. A principios del año 2000, los residentes comenzaron a exigir la restauración de esta vía fluvial, la restauración ecológica del caño. En aquel momento los residentes no eran propietarios formales de la tierra, pero hacía más de 60 años que vivían allí. Entonces, estos residentes, después de un proceso muy extenso de reuniones comunitarias, decidieron que tenían que crear un mecanismo para poder permanecer en la comunidad y al mismo tiempo poder beneficiarse de las mejoras en la infraestructura. Entonces, elaboraron una idea que fue muy novedosa y que de hecho los hizo ganadores del prestigioso Premio Mundial del Hábitat que recibieron de la mano de Leilani Fara en Quito en 2016. Ellos crearon un fideicomiso comunitario de tierra que es diferente de los demás fideicomisos de este tipo. Seguramente la mayoría de ustedes saben que es un fideicomiso comunitario de tierra, pero bueno, estos son instrumentos que permiten separar la propiedad de la tierra de la propiedad de las viviendas. Como pueden ver aquí, las viviendas son propiedad de las personas, pero la tierra es de propiedad colectiva de toda la comunidad. Cada familia tiene derechos sobre sus parcelas, pero la tierra no se puede vender. Y así es como
se regulariza colectivamente la tierra en estas comunidades para que deje de ser informal, como se la llamaba antes, y pase a ser una zona colectiva. Las viviendas, en este caso, ya existían ahí. Había miles de personas que vivían en la zona y esta es la diferencia respecto de la mayoría de los fideicomisos que existen, por ejemplo, hoy en otros países. Así es como se veía el caño después del huracán de 2017. Muchas personas fueron afectadas, muchas viviendas fueron afectadas, pero el huracán también fue una oportunidad para que el gobierno intentara despojar a las personas de sus barrios y sus viviendas, porque las tierras de estas comunidades se habían vuelto muy estrategias y muy valiosas para el gobierno. El gobierno estaba intentando manipular, utilizar el huracán para poder hacerse eh, cargo de estas tierras y les dijo al pueblo de Puerto Rico, es momento de irse, tienen que dejar sus barrios. En aquel momento, lo que se sugirió fue que estas tierras no se estaban aprovechando al máximo porque estaban siendo habitadas por personas de bajos recursos, pero los residentes lucharon por la propiedad colectiva de la tierra y esto lo describo yo y mis colegas, mis coautores en el libro. Y ahora les voy a contar un poquito sobre el caso de Barbuda. Barbuda es un caso único porque tiene propiedad comunal de toda la isla desde la abolición de la esclavitud en 1834, es decir, desde hace varios siglos. Esto se ratificó en la Ley de Tierras de Barbuda en 2007. En esta ley se dice que todas las tierras de Barbuda son de propiedad común del pueblo de Barbuda y que las tierras no se pueden vender. Entonces, a diferencia de otras islas del Caribe, la costa de Barbuda está preservada. Esto es gracias a siglos de este sistema de propiedad comunal. Es una población pequeña que controla cómo se maneja la tierra. Los residentes conocen perfectamente la importancia de las playas, no solo por su belleza, como pueden ver en esta imagen, sino también porque las playas sirven de protección, protección contra los huracanes, las tormentas, las inundaciones o cualquier otro desastre relacionado con el cambio climático. Y lo mismo para las dunas y los humedales. Pero volvemos al huracán de 2017. Ese huracán fue oportunidad para el gobierno central de Antigua y Barbuda y sus aliados económicos para intentar privatizar las tierras, para invitar a inversores del extranjero para que construyeran allí proyectos inmobiliarios de lujo, aumentando la vulnerabilidad de Barbuda a los desastres climáticos severos. Los barbudenses, por supuesto, no permitieron eso. Ellos se resistieron a este capitalismo del desastre. Esto ocurre todos los días. Las personas están allí tratando de robarles al pueblo de Barbuda lo que les pertenece. Y voy a terminar esta presentación con algunas conclusiones de mi libro. Aquí se las voy a mencionar brevemente. ¿Cómo podemos ver a la tenencia comunal de tierras como acción climática? Bueno, a lo largo de mis reuniones pude sacar estas conclusiones. Las comunidades que viven en tierras comunales tienen una organización comunal más fuerte, más sólida, y esta organización les permite prepararse para los desastres de manera colectiva, les permite ayudarse mutuamente durante el desastre y les permite recuperarse de manera colectiva después del desastre. Esto ocurre a través de las respuestas colectivas a las políticas que intentan perpetuar la vulnerabilidad y a través de vías jurídicas para defender, por ejemplo, los derechos a las tierras comunitarias y a través también de la preservación de los entornos naturales. En última instancia, estas comunidades promueven un imaginario diferente de la tierra, que creo que es algo de lo cual todos podemos aprender. Se ve a la tierra no como una fuente de recursos y de ganancias, sino como algo necesario para nuestra supervivencia en medio de esta emergencia climática. Estas historias de resistencia al extractivismo de recursos y de tierras, al extractivismo de medios de vida, de medios de conocimiento,
dan cuenta de que proteger la tierra, la naturaleza, la biodiversidad y hacer frente al cambio climático son luchas que no se pueden separar las unas de las otras. Aquí estamos viendo una foto de un gran defensor de la tierra, George Jeffrey, de Barbuda. Y quiero terminar diciendo que todas estas ideas se construyen sobre la base de las luchas de miles de residentes y sus aliados en Caño Martín Peña y Barbuda, así que acompáñenlos y vayan a sus redes sociales. Muchas gracias por su atención. Amber, presento a nuestros oradores. Bien, entonces, ahora tengo el gran honor y placer de presentarles a dos de estos defensores de la tierra. Primero tenemos a Jackie Frank, es líder comunitaria, defensora en un comité de recursos y de defensa de las tierras de Barbuda. Después del huracán Irma de 2017, que fue devastador, ella empezó a participar en todo tipo de iniciativas para proteger el sistema antiguo de Barbuda de propiedad colectiva, para evitar la privatización y las presiones por desarrollos inmobiliarios. Y luego tenemos a Mario Núñez Mercado, mi gran amigo en Puerto Rico. Es director ejecutivo del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña y de la Corporación del Proyecto del Caño Martín Peña. Él ha trabajado muchísimo durante décadas, tal vez Mario nos puedas contar hace cuánto que estás trabajando en las luchas de la comunidad para garantizar la tenencia colectiva de la tierra como base para la restauración ambiental, la estabilidad de las viviendas y la autodeterminación. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí en el día de hoy. Valoro mucho su presencia y estoy feliz de verlos nuevamente. Y voy a hacerles algunas preguntas para ir guiando la conversación. La primera pregunta es amplia, porque bueno, ya sé que hablé muy brevemente y muy rápidamente de los proyectos y mi investigación ya la hice hace bastante tiempo, entonces quería que me contaran si hay algunas novedades sobre lo que está ocurriendo actualmente en Puerto Rico y en Barbuda. Jackie, podemos comenzar contigo. Hola a todos y todas. Muchísimas gracias, Line, por esta oportunidad de compartir nuestra historia de Barbuda. Actualmente hay mucho foco en la tierra. En abril hubo una elección presidencial en Antigua y Barbuda y el primer ministro, el partido del primer ministro, ganó casi todas las bancas y siempre se mantiene el enfoque en cómo poder quitarles las tierras al pueblo barbudense. Desde la elección, en los medios, muchas personas se han pronunciado para decir que los barbudenses van a tener que tener un registro de las tierras, pero eso no es así. Barbuda funciona bajo un sistema de gobierno local, que es el Consejo de Barbuda, y que tiene poderes amplios que están garantizados por la Constitución de Antigua y Barbuda. El Consejo de Barbuda es un órgano de gobierno muy poderoso, pero el gobierno central está eligiendo ignorar eso y se está enfocando exclusivamente en quitarles las tierras al pueblo barbudense e incentivando que vengan inversores de otros países. Por ejemplo, hoy recibí una llamada y me dijeron que hay empresas chinas que están haciendo un sondeo de la tierra trabajando con un miembro de la oposición de nuestro gobierno. Hoy a la mañana fui y estaba pasando lo mismo que ocurrió ya la semana pasada, en el mismo lugar. Cuando nos vieron, los chinos se fueron, pero la persona que representaba al gobierno se quedó ahí, habló con nosotros y nos trató de convencer de que esto iba a ser positivo para nosotros, de que esto nos iba a convenir, si bien a nosotros no se nos consultó esa decisión. Y las leyes de Antigua y Barbuda dicen que se tiene que consultar al público general, desde nuestras leyes de planificación hasta los acuerdos que firmamos en 2018.
Lo que quiere el pueblo de Barbuda es que se nos consulte antes de realizar estas prácticas. Todavía estamos luchando por eso. Y luego en términos ambientales se hizo algo similar con otro inversor que hizo un desarrollo en la costa de Barbuda. Y la costa fue perjudicada por esto. Por ejemplo, ya no ingresa arena gradual en el mar porque se utilizó un método de construcción que impide eso. Y como resultado de eso, se alteró la forma en que llega el agua hacia la tierra, o sea, genera más inundaciones. Esto se hizo cuando se construyó un aeropuerto. Todos estos desarrollos están teniendo un impacto negativo sobre el ambiente en Barbuda. Y todavía tenemos restricciones en cuanto al acceso a las playas también. Cuando las personas quieren ir, por ejemplo, a hacer un campamento en la playa o a hacer una celebración, se nos lo impide. Entonces, parece que de a poquito nuestro gobierno está regalando, entregando nuestras tierras, las tierras en las cuales y con las cuales hemos vivido y en las cuales se ha basado nuestra supervivencia en Barbuda. Y la lucha sigue. ¿Me oyen? ¿Se escucha? Sí. Buenos días nuevamente a todos. Por acá Mario Núñez Mercado, director del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña y residente de la comunidad de las monjas. Un poco, yo soy medio histórico, hay que remontarnos al momento histórico. Desde nuestros primeros pobladores, que fueron los indios taínos, ya en el proceso de colonización español, desde el 1493 hasta el 1898, Puerto Rico estuvo bajo el gobierno español en una relación de coloniaje. Esa relación en 1998 lo único que hizo fue cambiar de actores porque se sigue manteniendo la relación de coloniaje, ahora bajo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que llevamos 533 años de coloniaje en la isla de Puerto Rico, lo cual no ha permitido a la isla evolucionar y moverse a un grado de independencia que tanta falta le hace al país y que estamos subyugados, pues obviamente, a las políticas del gobierno federal y a las políticas del gobierno local de Puerto Rico. Como bien señaló ahorita Lina, Puerto Rico sufrió los efectos de un huracán en el 2017, el huracán María, donde la isla de Puerto Rico se vio seriamente afectada en su gran mayoría, estando sin luz más de 6 meses, sin servicios de agua. Hoy en día tenemos esa realidad en el país, todavía por problemas de acueducto, muchas familias, hoy en día tenemos más de 150.000 abonados que no gozan del servicio de agua potable por avería, falta de mantenimiento y esa dependencia que tenemos del gobierno de los Estados Unidos. Así que la organización comunitaria dentro del Caño Martín Peña permitió a las comunidades poderse recuperar. Mil estructuras se vieron seriamente afectadas de 8.000 estructuras que tiene el Caño Martín Peña. Así que eso es un por ciento bastante alto, casi un 15%, un poquito más de los residentes, lo cual motivó también a que muchas de esas familias abandonaran el distrito, se movieran con otros familiares, ya fuera a nivel de Puerto Rico o a nivel de los Estados Unidos, y no permitió una recuperación de esas familias hasta hace un par de años que las familias pues han estado regresando nuevamente al distrito. En términos del Estado, el Estado, al igual que la gran mayoría, y como bien señalaba Jackie, los gobiernos no son aliados ni son colaboradores, al contrario, lo que promueven es la desintegración, el desplazamiento de las comunidades. Aquí ahora mismo sabemos las políticas del presidente Donald Trump. Él no reconoce los efectos de cambio climático, no reconoce esa situación de vulnerabilidad, pero al contar con una organización comunitaria activa, efectiva, eso permite a la gente a moverse, a buscar soluciones y cortar un poco esas dependencias que tenemos. Nosotros ahora el 1 de junio acabamos de entrar en la temporada de huracanes. Como saben, estamos en el Caribe, vecinos también de Barbuda y de Antigua, en el sentido que somos caribeños todos.
Y eso, tan reciente como el viernes, eso movió al liderato comunitario a empezar a organizarse y a trabajar su plan de manejo de emergencias ante esta temporada que normalmente todos los años nos impacta en mayor o menor grado, ya sea por la lluvia, ya sea por los vientos, ya sea porque nos toca directamente el huracán. Así que el tener organizaciones comunitarias activas permite buscar soluciones que rompan un poco con esa dependencia del Estado, porque la respuesta del Estado no siempre es la inmediata. En el caso aquí del Caño Martín Peña, nosotros con el huracán María no fue hasta 30 días después que el municipio entró a trabajar con las comunidades. Las respuestas de las entidades de gobierno eran lentas. Yo creo que también, obviamente, el efecto fue tan grande que el gobierno no se había preparado para manejar una situación de esta naturaleza. Así que, un poco trayéndolo desde ese punto de vista, pues es sumamente importante el que nuestras comunidades se mantengan activas. Como dije ahorita, el Estado promueve el individualismo, eso ha sido así. Aquí la tenencia de la tierra a nivel colectivo no es bien visto por las esferas gubernamentales, no así por los pobladores o por los residentes de las comunidades que sí lo acogen y que lo atienden ciertamente. Ya que hablaba, pues, que después de los huracanes, cómo se dieron unas oportunidades para el Estado querer desarrollar un montón de cosas en costas y en reservas. Aquí nos está pasando lo mismo. Ahora mismo hay un proyecto en Cabo Rojo que se llama Esencia, un proyecto de billones de dólares de grandes intereses económicos extranjeros, que ahora mismo se están quedando con las playas, se están quedando con las mejores tierras, terrenos que han sido reservados por nuestro plan de ordenación territorial, se están desprotegiendo. Hay una política del gobierno local de Puerto Rico ahora mismo donde están impulsando un nuevo código de planificación y permisos que está eliminando todas esas restricciones que estos terrenos protegidos tienen, las están liberando para que los grandes intereses económicos se adueñen del país. Aquí hay una política de privatización, de venta de recursos del Estado de una manera descomunal, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido, pues el Caño Martín Peña, al contar con un fideicomiso de tierras comunitarias, es una llave, es una tranquilla para que el gobierno pueda disponer de nuestros terrenos. Las comunidades del Caño Martín Peña ubican en una zona altamente privilegiada, cerca del distrito financiero de Atorrey, lo que nosotros llamamos la Milla de Oro, cerca de universidades, cerca de centros comerciales, avenidas con un flujo vehicular y con una transportación colectiva y un tren urbano que permite la mejor movilidad. Así que nosotros siempre hemos reconocido la ubicación privilegiada que tienen las comunidades del Caño Martín Peña y yo creo que de ahí, obviamente, experiencias que se habían dado en años anteriores para los años 70, 60 y 50 con políticas de eliminación de los arrabales que el gobierno había establecido en esos años, le abrió y nos abrió a nosotros los residentes del Caño Martín Peña la oportunidad de poder establecer un fideicomiso de tierras. Era algo innovador, fue la primera vez cuando se nos planteó de cómo íbamos a atender la situación de las familias que no gozaban de un título. En el Distrito de Planificación Especial son aproximadamente 400 cuerdas, casi 8.000 residencias o familias, de las cuales un 52% ahora mismo pues tienen titularidad individual y un 48% tienen titularidad de tenencia colectiva de la tierra, aunque no todos han venido a tener una escritura de derecho de superficie, pero ya de estar dentro de terrenos del fideicomiso los hace acreedores a ese beneficio de contar con su escritura de derecho de superficie, que como bien explicó ahorita Lina, separa lo que es la titularidad de la tierra y lo que es la titularidad de la vivienda. La titularidad de la tierra dentro del distrito, pues, es de tenencia colectiva donde todos somos dueños. Las familias pues, que tienen su estructura son acreedores a esa titularidad de la edificación o de la estructura, lo que le puede permitir permutar, vender, hipotecar, cambiar su casa, moverse, o sea, sin perder beneficios, porque al momento que la familia, pues obviamente decide vender su propiedad, el 25% del valor de la tierra que ocupa se le añade al proceso de valoración o de tasación de manera que no resulte en una penalidad para esa familia el contar con una escritura de derecho de superficie.
Una de las importancias de nuestro fideicomiso, a pesar de que las comunidades siempre lo hemos defendido y lo teníamos claro, no se dio a partir del reconocimiento internacional del Premio de las Naciones Unidas, el Premio Mundial de Hábitat, que fue recibido en Ecuador en el 2016. Luego de ese reconocimiento y de ese premio, cambió un poco el discurso de las instituciones gubernamentales del Estado en reconocer la figura. Primero fuimos atacados fuertemente por el mismo Estado, por el mismo gobierno, impulsando políticas para devolverle las tierras a las agencias de orígenes y arrebatándoselas a las comunidades. Eso fue en el 2009 mediante un proceso legislativo, la ley 32 del 23 de junio del 2009. Las comunidades luego de eso, pues decidimos demandar al gobierno reclamando la justa compensación de los terrenos que se nos habían sido transferidos. Y en el 2013 impulsamos un proyecto de enmiendas a la ley 489, que fue el proyecto de la ley 114 del 13 de mayo de 2013, lo cual le devolvió a las comunidades nuevamente sus tierras y a partir de ahí ya teníamos todas las estructuras montadas de lo que era la administración y la operación del fideicomiso de la tierra y comenzó nuestro proceso de otorgación de escrituras de derecho de superficie, un proceso que ha sido pues un poco dificultuoso porque al momento de transferir las tierras no se nos dieron los linderos o las colindancias de todo el terreno que se le estaba transfiriendo al fideicomiso, así que un poco hay que hacer inserciones comunitarias, trabajar con los residentes, visitas casa por casa para identificar aquellas familias que no gozan de una escritura individual para que puedan obtener su escritura de derecho de superficie. Ya vamos por la otorgación de 178 escrituras de derecho de superficie, con una membresía de más de 250 miembros, y aspiramos a seguir creciendo con el transcurso de los años, porque el fideicomiso, pues, es un fideicomiso a perpetuidad. Lo que implica esto es que independientemente, y somos tres entidades que trabajamos dentro del distrito, como bien señaló Lina, la Corporación del Proyecto Enlace Caño Martín Peña, porque se requería un ente gubernamental que pudiera, de alguna manera, atender todas las coordinaciones y todos los esfuerzos gubernamentales de lograr dragar y canalizar un cuerpo de agua que bordea las 8 comunidades, 4 al norte y 4 al sur, y que requería, pues obviamente, de coordinaciones tanto con el gobierno federal, el gobierno local, como el gobierno municipal de San Juan, ciudad en la cual está el Distrito de Planificación Especial y las comunidades del Caño Martín Peña. Tenemos el fideicomiso, que es una herramienta, yo lo llamo herramienta, pero es la entidad privada con personalidad jurídica independiente y que es creado perpetuidad y obviamente lo que es la organización de base comunitaria, que es el grupo de las 8 comunidades aledañas al Caño Martín Peña, del cual yo salí a esta posición de dirección. Y ahorita Lina decía pues que llevo una trayectoria desde el 1998, llevo siendo líder comunitario en mi comunidad de las monjas, luego entro al G8, soy parte de la creación de las tres entidades desde mi rol de líder comunitario. No soy experto, no me abrogo ese derecho, pero sí me abrogo el derecho de defender nuestras comunidades siendo residente del Caño Martín Peña. Y obviamente, vuelvo y digo, las políticas del Estado atentan contra los residentes, contra las poblaciones más vulnerables, la gente de a pie. Aquí hay unas políticas de privatización de playas, privatización de tierras protegidas o reservas naturales, lo cual fuertemente estamos atacando y que ha habido pues una defensa en términos generales de todas las poblaciones del país en defensa de lo que son los recursos del país, combatiendo las políticas de venta y de privatización que tiene la actual administración de gobierno. Muchísimas gracias, Mario. Voy a pasar a la segunda pregunta y les pido que sean breves. La segunda pregunta tiene que ver con la importancia de tener una propiedad comunal de las tierras, ¿no? Esta tenencia comunal de las tierras y la importancia de una organización comunitaria fuerte para hacer frente al cambio climático, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de los sistemas que ustedes desarrollaron para hacer frente a los desafíos climáticos? Jackie, comenzamos por ti. Nuestro sistema de tenencia fue lo que siempre nos ayudó a sobrevivir. Originalmente
Barbuda, cuando se abolió la esclavitud, no se vio como una amenaza. Se ignoró el hecho de que nosotros éramos propietarios de la tierra. Más adelante se nos obligó a formar parte de Antigua y Barbuda y eso se formalizó en 1981, cuando se conformó Antigua y Barbuda y se independizó de el Reino Unido, porque nosotros éramos colonia del Commonwealth, de la Mancomunidad del Reino Unido. En términos de las cuestiones climáticas, cómo ocurre eso en la isla, todas las decisiones que tienen un impacto sobre la isla se llevan primero a las comunidades a través de reuniones comunitarias. Esto se hace así históricamente. Hace un tiempo, por ejemplo, hubo un desarrollo que vino a la isla, se hizo una reunión en la comunidad y la comunidad decidió que no querían ese desarrollo. Pero había otros órganos, entre ellos el gobierno, estaban tratando de imponer ese desarrollo a la comunidad, al pueblo. Entonces, los barbudenses se reunieron, fueron al lugar donde se estaba desarrollando la construcción, había allí contenedores con recursos y materiales, y los barbudenses empujaron los contenedores y los tiraron por un acantilado para demostrar que no iban a permitir ese desarrollo y que el gobierno los iba a tener que escuchar, porque estaban preocupados por lo que ese desarrollo podría generar en la zona. Muchas veces las personas vienen a Barbuda, reconocen su belleza, reconocen el verdor de la isla y lo primero que piensan es, ah, yo lo quiero para mí, lo quiero para explotarlo. Y lo que no entienden es que la isla, así como está, ha sido el sustento para el pueblo, ha sido el sustento para que el pueblo pueda vivir allí, puedan criar a sus familias, pueda enviar a sus hijos e hijas a la escuela de manera empática con la isla, porque nuestra comunidad nunca toma más de lo que necesita. Y cuando vienen los desarrolladores extranjeros y quieren extraer los recursos, no extraen lo que necesitan, extraen lo más posible para ver todo el dinero que pueden ganar, para maximizar sus ganancias. Por eso, los barbudenses saben cómo manejar la isla para proteger a la isla, para proteger al medio ambiente. Los barbudenses saben cuáles son las langostas o los cangrejos que pueden tomar del agua y cuáles tienen que devolver al agua. Nosotros vivimos con la tierra, no abusamos de la tierra. Y esta relación con la tierra nos ha permitido vivir en armonía históricamente. Cuando ocurrió el huracán Irma, un huracán de categoría 5, yo estaba aquí. Y lo que nos salvó esa noche fue los humedales que teníamos en la isla, porque hubo un deslizamiento que permitió retener el agua y permitió bloquear el viento para que el viento no llegara del todo a las comunidades. Ese sitio ahora fue destruido por un desarrollo multimillonario que se está construyendo en un enclave, una comunidad cerrada que no da acceso a los pescadores y pescadoras, a las personas que quieren ir a nadar allí, no nos da acceso al agua porque ahora existe esta comunidad cerrada que se desarrolló. Y esa zona tiene un lugar muy lindo para hacer surf. Los surfers van, hacen surf y luego se retiran, pero los desarrolladores han construido cercos, han construido muros de manera que las personas ya no pueden acceder a esa parte de la isla. Nosotros sabemos cómo cuidar la isla, entendemos cómo utilizarla sin agotarla, entendemos
cómo aprovechar al máximo sus recursos, compartiéndolos y viviendo con la tierra. Esa es la forma de vivir para todos, no solo para Barbuda, sino para todo el mundo, porque el mundo es cada vez más pequeño y con el tiempo no va a quedar nada. Así que si uno trabaja con lo que tiene, en armonía con la naturaleza, esa es la única manera en la que vamos a poder vivir. Gracias, Jackie, por ese mensaje. Mira, por acá desde el Caño Martín Peña, como señalé, las comunidades del Caño Martín Peña, que son 8, están bordeadas por un cuerpo de agua sumamente importante, un canal de agua que conecta la Bahía de San Juan con el mar y por el lado este con la Laguna Torrecillas, que es mar abierto en Piñones. Así que nosotros no estamos exentos de los efectos del cambio climático, reconocemos el aumento del nivel del mar mucho antes de que se hablara, ya de por sí, por la pobre infraestructura que tenían estas comunidades, ya las residentes del Caño Martín Peña vivían los efectos de las inundaciones y las pérdidas de sus pertenencias y el deterioro de sus propiedades. Así que con el aumento del cambio climático y el aumento del nivel del mar, pues seguimos siendo vulnerables y estamos expuestos, independientemente de que se pueda dragar el Caño Martín Peña y canalizar. Eso no quiere decir que las comunidades van a estar exentas de problemas de inundación. Aquí lo importante en toda esa planificación de cómo atendemos el cambio climático, primero que todo, a mi entender y recomendación, es reconocer el conocimiento de los residentes, que son los que viven en el día a día esos efectos y esos daños adversos que cada día se enfrentan, y partir de ese conocimiento del ciudadano de a pie, del residente, en traer soluciones y alternativas, porque son los que en el día a día saben cómo pueden afrontar esos efectos. La importancia de la preservación de los recursos, hablaba Jackie de los manglares y de cómo toda esa zona costanera les protegió, pues en el caño también, al igual los mangles, que tenemos 4 tipos de mangles, es sumamente importante para evitar que ese aumento del nivel del mar entre con mayor fuerza a las comunidades. De alguna manera tiende a purificar el agua que entra y atender esa situación, pero yo creo que el tener una estructura como el Fideicomiso de la Tierra con una tenencia colectiva le descarga un poco la responsabilidad también al residente y la pone en una institución que de alguna manera se convierte en un aliado y en un colaborador del ciudadano de a pie en buscar soluciones y en atender las situaciones que cada día, pues obviamente, nos atañen. En nuestro caso particular, los que ya nos han visitado, como Leilani Fara, como Lina, saben que nuestro caño estaba totalmente ocupado por familias y por viviendas a lo largo del cuerpo de agua. Nosotros hemos tenido que entrar en un proceso de adquisición y realojo y relocalización de esa familia. El contar con la figura del fideicomiso nos provee oportunidades de proveer vivienda asequible para esas poblaciones más desventajadas y más vulnerables, porque ellos pues también de alguna manera, aunque nosotros reconocíamos la importancia de recuperar el cuerpo de agua y de restaurarlo, no fuimos los residentes los que impulsamos de entrada esa política, fue el Estado. Lo que nosotros hicimos fue insertarnos en esos procesos participativos y reclamar esa participación al Estado y al gobierno para que lo que se fuera a hacer fuera cónsono con los recursos, con el medio ambiente, en una relación armoniosa con el cuerpo de agua y que no resultara perjudiciar a la familia. Como dije al principio, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos, que es bajo el sistema colonial que estamos, no reconoce los efectos de invernadero, no reconoce los efectos de cambio climático, no está consciente. A nosotros, después del huracán María, el presidente Donald Trump vino aquí a Puerto Rico y lo que fue a tirar rollos de papeles como si esa fuera la necesidad inmediata que tenía la población de Puerto Rico cuando no tenían ni alimentos, cuando no tenían ni agua. O sea, faltas de respeto que de alguna manera muchos de los gobiernos de turno lo avalan, pero el resto del pueblo no lo avala. Y estamos hablando entonces de esa contraposición del ciudadano de a pie, que si se organiza y tiene un poder, pero si no se organiza, el poder lo va a tener el Estado y las instituciones que gobiernan en contraposición a lo que son las necesidades de los ciudadanos. Así que importante contar con una organización comunitaria sólida, fuerte, participativa, que no sea un sello de goma, sino que
que sea la voz cantante la que toma las decisiones en el mejor interés de sus comunidades y de sus conciudadanos y vecinos de las comunidades que conforman el distrito. Bien, excelente. Creo que podemos pasar a las preguntas del público, ¿no? Tal vez tengamos algunas preguntas. Sé que Liz tiene una pregunta en la caja de preguntas y respuestas y tal vez podemos comenzar por ahí. ¿Hacemos eso? Jackie, esta pregunta va para ti, de Liz Alden Riley, una experta en tenencia comunal de tierras. Liz, qué bueno que estés aquí. Jackie, ¿cómo está la comunidad tras la elección y cómo están haciendo para exigir los títulos de tierras comunitarias en la isla? ¿Puedes contarnos un poco? ¿Tienen un plan para una campaña? Sé que hay casos que están teniendo éxito, pero la organización popular es clave, ¿no? ¿Qué ayuda pueden prestar organizaciones externas o personas que son defensoras de la tenencia comunitaria? Hola Liz, muchas gracias por tu pregunta. Desde la elección nos hemos enfocado más en las tierras de Barbuda. Por supuesto que el pueblo barbudense está preocupado de que el gobierno vaya a robarles las tierras, pero lo que estamos haciendo, como el consejo, es decir, el gobierno de Barbuda, estamos, bueno, continuando vigilando la tierra y estamos otorgando certificados de derecho de ocupación cuando se identifica un lote de tierra para los miembros de la comunidad. Hay que tener en cuenta que hay tres propósitos por los cuales se puede tener tierra. Puede ser para construir una vivienda, para tener por ejemplo, un huerto, es decir, objetivos agrícolas, ¿ah? Y para tener un negocio. Hay tres posibles motivos. Estos los tenemos en cuenta, pero también vemos que hay algo que nos genera frustración, es que hay barbudenses que viven en otros países y que quieren acceder a estos certificados. Por eso estamos tratando de encontrar un equilibrio, de satisfacer las necesidades de todos, pero también tenemos que saber que el gobierno de Barbuda es responsable para con las personas que viven en la isla, ¿ah? Como prioridad. Por eso tenemos que designar ciertas zonas de la tierra para viviendas, ciertas zonas para explotaciones agrícolas y ciertas zonas para negocios, tal vez negocios que generen ruido, como por ejemplo bares, ¿ah? Por eso la zonificación es importante, es también un foco. Y esto es un desafío que tenemos actualmente. Pero también nos hemos dado cuenta de que trabajando con organizaciones en situaciones similares podemos obtener apoyo para afrontar estos desafíos. Hay una organización dentro del Caribe que se llama Stronger Caribbean Together. Son diferentes islas que están atravesando los mismos desafíos que estamos atravesando nosotros con nuestro gobierno central. La única diferencia es que en nuestro caso, la tierra es comunitaria, pero al mismo tiempo hay diferentes gobiernos que están trabajando con diferentes empresas y con otros países, como por ejemplo China, y parecen ofrecerles a estos proyectos ayuda con viviendas o subvenciones para darles las tierras. Dicen que esto es beneficioso para el pueblo, pero nosotros no les creemos. Trabajando juntos, podemos comparar nuestros casos con los casos de otras islas del Caribe y encontrar problemas en común, pero también soluciones en común. Nos dimos cuenta de que trabajar con organismos internacionales también es útil, en especial con organismos jurídicos. Eso nos ha ayudado mucho.
También hemos hablado con Naciones Unidas hasta cierto punto. O sea que los organismos jurídicos internacionales nos sirven. El financiamiento puede ser un problema, pero nosotros hemos encontrado que en los casos jurídicos estos organismos han sido muy útiles porque ellos tienen el conocimiento que necesitamos para luchar y muchas veces para ganar en esos casos. Cuando, por ejemplo, nos opusimos a la construcción del aeropuerto en Barbuda, en el huracán Irma, fue terrible, todo el mundo tenía miedo y nos dijeron que iba a venir un segundo huracán, el huracán Luis. El huracán Luis nunca llegó, pero nos hicieron salir de la isla, nos hicieron quedarnos en Antigua, nos obligaron a quedarnos allí mientras se esperaba ese supuesto segundo huracán y durante ese tiempo los desarrolladores ocuparon la isla y construyeron un aeropuerto. Bien, o empezaron a construirlo. De hecho, el año pasado abrió ese aeropuerto y actualmente estamos luchando contra eso. Lo hemos hecho con ayuda de organismos internacionales jurídicos y gracias a ellos hemos logrado oponernos con herramientas jurídicas a ese desarrollo. El jueves creo que se va a dar la sentencia final porque llevamos el caso ante la justicia, así que bueno, esperamos que salga todo a nuestro favor. El apoyo de los organismos internacionales es importante, entonces, para poder lograr dar respuesta a desafíos importantes en la isla. Muchísimas gracias. Ya que tenemos una pregunta más. Me encanta esta pregunta. Tiene que ver con la participación de los jóvenes. Es de Genevieve Trent, que dice, muchas gracias por su trabajo y por su conocimiento. Quiero saber si hay algún órgano de jóvenes que trabaje con ustedes. Y de no ser así, ¿cómo podemos incentivar a las generaciones jóvenes a que se interesen? Rooftops Canada, por ejemplo. En el caso del Caño Martín Peña o las comunidades del Caño Martín Peña, el grupo de las 8 comunidades es la entidad de base comunitaria que agrupa las 12 organizaciones que lo integran. Una de esas 12 organizaciones es el grupo de líderes jóvenes en acción, se conocen como LIJAD. Son ese relevo intrageneracional, y ahora usamos la palabra intra porque están desde ya insertados como jóvenes participando de los procesos de toma de decisiones. Al día de hoy hay de estos jóvenes que forman parte de las juntas comunitarias que en su gran mayoría están dirigidas por adultos y reconocemos que hay una cultura de la adultocracia donde el adulto es el que toma decisiones y el niño no participa. En el caso del Caño Martín Peña, aquí como dice uno de nuestros lemas, nuestros niños tienen voz y voto, porque estamos planificando hacia el futuro y ese futuro no necesariamente nosotros lo vamos a vivir, son ellos los que lo van a vivir. Así que es sumamente importante para la organización comunitaria desde temprano en el proceso insertarlos en esa participación de manera que desarrollen ese sentido de pertenencia y se vean reflejados en las diferentes iniciativas y proyectos que se gestan desde la comunidad y para la comunidad. Así que para nosotros el niño, el joven, tiene tanta importancia, tiene tanto valor como el adulto. Obviamente reconocemos la experiencia del adulto y las aportaciones, pero cuando tú diseñas y cuando tú planificas a futuro, tú tienes que contar con esa gente que son los que van a heredar eso y son los que van a darle continuidad a ese proceso. Por eso hablamos de transición o de relevo intrageneracional, de manera que no tengamos que esperar a que llegue a un nivel de adultez para que pueda participar y tomar decisiones. En Barbuda es diferente, porque los jóvenes crecen entendiendo que la isla les pertenece. Lo saben desde pequeños, ¿ah? Lo saben desde siempre. Entonces, cuando escuchan que un familiar de ellos, por ejemplo, se muda a otro país y tiene que pagar para ser propietario de un pedazo de tierra, les cuesta entenderlo, porque lo que ellos saben es que nosotros tenemos tierra, no recibimos préstamos de bancos, sino que ahorramos y construimos los cimientos para una casa. Ahorramos un poquito más y construimos las paredes. Ahorramos un poquito más y construimos el techo. ¿Ah? Es un proceso muy gradual y todo nos pertenece a nosotros sin endeudarnos.
Si yo estuviera o si yo siguiera en el Reino Unido, este año cumplo 65 años, si siguiera viviendo en el Reino Unido, todavía estaría pagando la hipoteca de mi casa, ¿no? Muchas veces a personas de otros países les sorprende ver que aquí hay propietarios de sus viviendas que tienen menos de 40 años, ¿no? Eso ocurre acá. Por eso los jóvenes aquí saben perfectamente cómo funciona. En términos de organizaciones de jóvenes, estas organizaciones, bueno, muchas veces hay organizaciones de otras de las islas con las que trabajamos que vienen a nosotros y que nos muestran cómo funcionan estas organizaciones de jóvenes. Por eso es fundamental compartir información. Yo me he reunido con organizaciones de la sociedad civil que han aprendido, organizaciones de jóvenes, y eso nos ha dado inspiración a nosotros para replicarlo aquí. Lo que es importante es compartir información para que toda la comunidad tenga acceso a la información que les damos nosotros y que también tengan acceso a nosotros como asesores y activistas. Por eso, la comunicación es la clave. Barbuda es una sociedad con una cultura oral muy importante. Estamos aprendiendo a dejar las cosas por escrito todavía, porque eso es lo que es importante ante la justicia, ¿no? En los casos que llevamos ante los tribunales internacionales. Por eso estamos trabajando en aprender, ¿no? En dejar todo por escrito. Eso es algo que estamos afrontando ahora. Pues, ¿Qué hace Jackie? y si Mario, se me adelante. permite un poco reaccionar a lo que trae la compañera Jackie Fran, es en el sentido de que también, obviamente, reconocer que las comunidades del Caño Martín Peña fueron asentamientos espontáneos que se dieron a principios del siglo pasado con una migración del campo a la ciudad ante un panorama económico de una transición de una economía agrícola a una economía industrializada, donde la gente dejó su terreno en el campo, en el interior de la isla, para buscar un mejor porvenir para su familia y al llegar aquí, encontrar la demanda y la necesidad de viviendas que siempre ha estado en el país, que hoy en día es parte de la realidad, se asentaron en esas márgenes y muchas de estas comunidades se gestaron por un esfuerzo propio y una ayuda mutua donde la solidaridad de los residentes colaboraron, el que podía construir en madera, el que podía construir en cemento, y parte de esa gestación, pues obviamente al igual que allá, se da de esta manera, mediante este mecanismo de ayuda esfuerzo y esfuerzo propio de los residentes y de las familias, y al día de hoy, pues muchas de sus familias, gracias a Dios, no gozan de un pagaré hipotecario, de una deuda con el Estado, ni con la banca, porque realmente, pues, como decía la compañera Jackie, al igual acá en el Caño Martín Peña, mis papás compraron una casita en madera, hoy en día es una casita en cemento, pero según mejoraba la situación económica de la familia, pues ampliaban un cuarto, levantaban una pared en bloque, hacían un techito en cemento en la mitad de la casa, y poco a poco se fue dando ese proceso. Así que es sumamente importante el que también los residentes conozcan la historia de cómo se fueron gestando. Por eso es que nosotros enfatizamos mucho en la organización comunitaria el reconocer los contextos históricos, porque eso los vincula y los hace pertinentes al entorno geográfico donde ubican y donde viven. Muchísimas gracias, Mario. Vemos que esto es algo que tienen en común los dos lugares, ¿no? Esta idea de la deuda, ¿no? O de las personas que no están endeudadas. Esto que decía Jackie, ¿no? Ser propietarios de una vivienda sin tener esa deuda que nos pese. Creo que eso es importante, ¿no? Luchar contra la financialización. Lailani tenía una pregunta para Mario y para Jackie sobre el uso de los mecanismos jurídicos y de litigio. ¿Es importante eso en los casos de ustedes? ¿Tienen miedo de que tal vez alguna iniciativa jurídica los termine perjudicando o han podido utilizar los litigios jurídicos a su favor en sus movimientos?
Yo creo que trabajar con nuestra representación jurídica ha sido muy útil. Por supuesto que nos preocupa a veces que no puede resultar a nuestro favor, pero nuestra mentalidad es la siguiente. Si no luchamos, perdemos. Tenemos que luchar, tenemos que perseguir todos los mecanismos que existan. Por ejemplo, el caso del aeropuerto. ¿Ah? El aeropuerto se empezó a construir cuando todavía se nos estaba obligando a estar en Antigua, no podíamos volver a nuestras casas. Y cuando nos dejaron volver, solo podíamos volver durante 4 horas. Había que dar el nombre, subir al barco, llegar a la isla. Teníamos 4 horas para estar ahí. Teníamos que pasar por una barrera de personas con armas. Entonces, y después teníamos que volver a Antigua. Antigua no era nuestra casa. Nosotros queríamos quedarnos en Barbuda para poder cuidar nuestras casas, reconstruir todas nuestras casas, ¿no? Por eso tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario dentro del marco jurídico. Y si encontramos a alguien que pueda ayudarnos a luchar pro bono, es decir, sin cobrarnos preferentemente, y que nos entienda, eso es ideal. Nosotros tenemos un equipo jurídico que nos entiende. Tenemos un representante de nuestro equipo jurídico que trabaja en Londres, pero que es descendiente de una familia del Caribe y que entienda nuestros problemas. Nosotros estábamos tan dispuestos a luchar que fuimos al sistema jurídico inglés para ver qué estaba disponible para nosotros. Al principio no nos querían ayudar, pero luego logramos acudir al Consejo Privado del Rey de Inglaterra y obtuvimos ayuda y eso nos ayudó muchísimo y el pueblo se involucró, el pueblo quería saber lo que estaba pasando. Muchas veces se me acercan las personas en la calle y me agradecen por la lucha. Vale la pena la lucha, vale la pena utilizar los instrumentos jurídicos porque es tan importante para nosotros como para el resto del pueblo barbudense que vive en la isla o en la diáspora en otros países. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar un equipo jurídico que tenía buenas conexiones y que asumió los desafíos que existían en nuestra isla. ¿Ah? Casos de gente que estaba siendo pisoteada por corporaciones, por gente con dinero que cree que porque tiene dinero puede venir y hacer lo que quiera en nuestra isla. Por eso nuestro equipo judicial está luchando, luchando y luchando. Lo que aconsejo es estar lo más informados que se pueda, siempre. Eso es necesario. Un poco para responder a la pregunta de Leilani, nosotros aquí en el caso del Caño Martín Peña reconocemos la importancia de los aliados y colaboradores. Así que muchos de esos aliados y colaboradores provienen de nuestras universidades, especialmente de las escuelas de Derecho, tanto la del Estado, la Universidad de Puerto Rico, como la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Cuando las comunidades del Caño Martín Peña sufrieron el revés de arrebatarle las tierras en el 2009, nosotros hicimos un acopio de identificar un sinnúmero de abogados que son profesores en estas escuelas de derecho, desde el licenciado Michel Godró, Erika Fontanes, María Hernández, Luis Rafael Rivera, que de alguna manera nos fueron dando eh, y nos fueron dirigiendo, y digo no fueron porque en aquel momento desde mi rol de líder comunitario, pues, y era presidente de G8 en aquel momento, nos fueron dirigiendo a qué alternativas teníamos nosotros para contraatacar el arrebato que se nos había hecho, las políticas que había establecido el Estado para quitarle las tierras al fideicomiso. Y un poco en esa dirección, para nosotros sumamente valioso, sumamente importante siempre contar con ese peritaje o ese conocimiento de los expertos, porque pues la mayoría de nuestros residentes ni son abogados, ni son ingenieros, ni son planificadores, así que de ahí la importancia de contar con estos recursos que de alguna manera te dirigen, te guían
pero que no toman la decisión. Importante reconocer el peritaje y el conocimiento. La decisión la toman los ciudadanos, los residentes que viven en el Caño Martín Peña, porque al fin y a la postre son los que permanecen, porque los demás son aves de paso en el proceso que ayudan y colaboran. Así que nosotros siempre hemos dicho, los profesionales y los técnicos son buenos y los reconocemos y los recibimos, pero es para dirigir y guiar, no para tomar decisiones. Quiero repetir al público que si tienen alguna pregunta, la escriban en la cajita de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta para Mario, Jackie, Leilani, la escriben. Pero mientras tanto, quiero preguntarle a Leilani lo siguiente. Estamos viviendo en un momento de crisis. Y una de esas crisis está ocurriendo en Naciones Unidas. Hay un crisis respecto del rol de las Naciones Unidas, ¿no? Vemos cosas terribles, vemos que